Bien, vamos a hablar acerca de la gestión y del manejo de la información industrial. Vea que este es el contenido número 22. Realmente el contenido número 21 nos lo estamos saltando porque pertenece a las exposiciones que estamos haciendo. Entonces al final de esta semana ustedes van a tener 3 clases probablemente. El 21, el 22 que vamos a ver ahora. Del 21 todavía vamos a cubrir la mitad de la siguiente clase, las 8 exposiciones que nos hacen falta. Y el contenido 23 si es que lo logramos abarcar el día miércoles. Ok, con respecto a los contenidos vamos a hablar de protocolos de comunicación que son la transmisión de datos a nivel industrial, los buses de campo y la pirámide de la automatización en los procesos industriales. Voy a tratar de ir un poquito rápido, yo creo que lo cubrimos en tiempo, pero de todas maneras, recuerden que la clase termina a las 5:10, pero de todas maneras, si alguien pues obviamente tiene que retirarse, pues no tengan pena, y ni modo. Pero me gustaría que se quedaran y que participaran, porque este es un tema bien interesante al que todos nosotros estamos sometidos a una palabra fea. Quizás nos vemos envueltos cuando llegamos a una industria, sea que nosotros trabajemos en campo, sea que nosotros trabajemos en mantenimiento, sea que nosotros trabajemos en control o en las simples supervisiones, o ya en un nivel estratégico, un nivel ejecutivo, un nivel de toma de decisiones. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la gestión y cómo se maneja la información industrial que nosotros obtenemos a partir de los instrumentos de medición, pero también de cómo la hacemos llegar a los instrumentos de control. Bien, vamos a ver. ¿Quién me dice que es un protocolo de comunicación? Yo creo que ustedes han hablado mucho de los protocolos de comunicación. Todos saben que pues, los componentes en la industria se comunican de alguna manera entre unos y otros, pero nos queda como corta la definición cuando les preguntan ¿qué es el protocolo de comunicación? ¿Cómo se comunica el sensor de temperatura con la computadora, ¿no? Ya hablábamos de que hay una transmisión de datos que dice, una corriente de entre 4 y 20 miliamperios, o un voltaje de entre 0 y 10 que al variarse pues se obtiene. Claro, pero esa es la manera de transmitir los datos. Para hacerlo nosotros necesitamos comunicarnos. Y ahí dice Nelson, es un lenguaje, así es. Los protocolos de comunicación es una forma de que las dos partes intercambian esta información. Un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas, igual que el lenguaje. El lenguaje es un conjunto de reglas gramaticales, ¿no? Aquí, un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas que permiten que dos o más entidades de un sistema hablen entre ellas para poder transmitir información mediante la variación de alguna magnitud física. Todos los procesos de comunicación tienen básicamente la misma estructura y el mismo objetivo, que es el de intercambiar información. Así como ustedes y yo platicamos, estamos intercambiando información, así los dispositivos deben platicar y cambiar información. ¿Por qué? Porque la temperatura que puede estar midiendo un termómetro tiene que llegar a la computadora y al controlador, al operario, para que entienda que estoy midiendo una temperatura y cuál es su cantidad. Y así el actuador que va a actuar, valga la redundancia, por efecto de esta temperatura, debe entender que la computadora le está mandando una señal que le dice encendete, apagate o regular. ¿De acuerdo? En los últimos años, las aplicaciones industriales basadas en la automatización de procesos se ha visto incrementada y comunica ahora sensores y actuadores con equipos de control. Pero fíjense que esto es bien curioso, porque ustedes, yo no creo que ustedes piensen o pensaran antes de la asignatura que alguien iba a ver siempre y anotar en un papel chuco todos los datos que le daba un manómetro, por ejemplo, o el nivel de un tanque. Yo no creo que ustedes pensaran que alguien llegara a verlo todas las mañanas. Está en el mismo nivel, ¿verdad? Eso no pasa. Nosotros ya estamos en un nivel tecnológico y en un nivel de entendimiento de la tecnología que nos permite asumir que los procesos industriales se controlan de manera automática, ¿de acuerdo?
y que la comunicación es inherente al proceso industrial. ¿De acuerdo? O me estoy equivocando. ¿Alguien pensaba realmente que, no sé, en la industria de la Coca o de la Pepsi, ya que tenemos gente acá, todas las mañanas llegaban el personal y decía, ah, sí, tenemos tal cantidad de colorante para este día? No, ¿verdad? Yo creo que todos asumimos que hay una computadora que lo hace, que a nosotros solo nos llega un informe, tal vez nosotros sí tomamos las decisiones, pero todas estas cosas repetitivas, que deben estar bien chequeadas siempre, pues se hacen de manera automática. De esta manera, la comunicación entre la sala de operaciones y los instrumentos de campo en tiempo real es una realidad de la que nosotros ya no nos podemos separar, que estamos tan inmiscuidos con la tecnología que ya para nosotros es algo natural y ya pasa sin que nosotros nos estemos cuestionando mucho. Sabemos que el proceso es automático, sabemos que se puede controlar de manera autónoma y sabemos que vamos a obtener información en tiempo real, pero además actualizada constantemente. ¿De acuerdo? Estamos claros, ¿no? Aquí no estamos rascando ninguna superficie nueva. Todo esto es lo normal, lo que nosotros vemos a diario. Entonces, nosotros podemos clasificar a los protocolos de comunicación en tres tipos. Los clásicos, que se comunican de manera serial, es decir, que la información se manda uno por uno, y todo va en filita india, basados en comunicación en serie. El CAN, el DeviceNet, el Profibus o el CANopen. Los modernos, o los que están basados en Ethernet, el Profinet, el Ethernet IP, el Modbus o el TCP, el EtherCAT, el PowerLink o el Ethernet industrial, que de esto vamos a hablar en la próxima clase, y las señales cableadas inteligentes, el protocolo HART, el Foundation Fieldbus, el IO-Link o el ASI. De todo esto vamos a hablar más adelante, solamente quería introducir qué es un protocolo de comunicación y cómo lo vamos a entender, porque es importante entender los protocolos de comunicación. Pero ahora nosotros tenemos que hablar, ok, pero si el protocolo de comunicación es a nosotros, o bueno, más bien, el protocolo de comunicación a los dispositivos industriales es lo que el lenguaje es para las personas. Una regla, un conjunto de reglas gramaticales para poder comunicarnos entre nosotros. Pero necesitamos un canal para hacerlo. ¿Cuál es el canal que nosotros usamos para platicar? ¿Cuál es el canal que nosotros necesitamos para poder intercambiar información entre personas? A ver, ¿quién me dice cuál es el canal? ¿Qué es el canal cuando estamos conversando? El medio por el que se transmite la información, por ejemplo. No, el canal y el mensaje son cosas distintas, pero vaya. Bueno, perdón, ya te entendí, perdón. Sí, el medio por el que se transmite la información o el mensaje, así es. Si ustedes y yo, si alguien viene aquí a la oficina y platicamos de frente, nuestro canal es la voz, el aire, porque estamos acá de frente, ¿no? Si estamos en una computadora, ustedes allá del otro lado de la pantalla y yo de este, pues el canal será un micrófono con unos audífonos o unos parlantes. ¿De acuerdo? Si ustedes, por ejemplo, andan por ahí en la universidad y yo les hablo con un megáfono, pues el canal es el megáfono. Pero de todas maneras es una forma un camino por el que vamos a comunicarnos ustedes y yo. Y así los instrumentos industriales se comunican con las computadoras a través de un canal. ¿Cuál va a ser este canal? Este canal se llama bus. Los buses en electrónica son dispositivos por los que se transporta en el interior de una computadora, de un PLC, por ejemplo, de un sistema informático cualquiera, datos e información relevante. Es un sistema de cables que funciona cargando datos que vienen de los dispositivos de entrada y los carga en la memoria para poder procesarlos en la CPU y entregar la información procesada
a los dispositivos de salida. Los buses van a ordenar la información que se está transmitiendo y van a regular las prioridades y las operaciones que el microprocesador debe ejecutar. Así, la información llega al bus en cualquiera de sus nodos indistintamente. Por ejemplo, imagínense que ustedes están escribiendo en una computadora. ¿Cuántas teclas tiene un teclado? Un montón. Un montón. Y alguien es muy bueno escribiendo en el teclado y escribe, no sé, 100 palabras por minuto. Imagínense cuántas teclas tiene que apretar para escribir 100 palabras en un minuto. En el bus de la información, las teclas van llegando de manera serial, porque va una por una. Si en algún momento alguien, aparte de estar escribiendo en el teclado, estuviera manejando el mouse al mismo tiempo, pues vamos a tener un comportamiento de la computadora que tiene que regularlo, que tiene que ordenar la información que le está entrando y priorizar. Es decir, va a hacer primero una cosa y va a hacer después la otra. Que se calme el que está escribiendo y el que está usando el mouse al mismo tiempo. Entonces, la información llega a cualquiera de sus nodos indistintamente y aquellos nodos, aquellas conexiones que no la necesitan en ese momento, simplemente la dejan pasar. Y aquellos para los cuales dichos datos tienen relevancia, entonces la comunican. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que en un bus, ya vamos a hablar de los buses de campo, pero en un bus industrial, mucha información está pasando al mismo tiempo. Por ejemplo, imagínense que tenemos un tanque que está presurizado, que tiene un nivel específico, que se está vaciando, o sea, tenemos caudal, nivel, presión, y además estamos midiendo la temperatura. Pónganle que tenemos las 4 cosas midiéndose al mismo tiempo. Una computadora tiene que estar registrando toda esta información al mismo tiempo. Le llega de distintos sensores, de distintos transmisores, de distintos transductores, y le llega probablemente a un controlador que le está enviando señales simultáneas. ¿Qué va a hacer la computadora? Pues dependiendo de lo que nosotros querramos que haga, así las órdenes que están llegando por acción de estos sensores, de estos captadores, se van a ir haciendo de manera prioritaria. ¿De acuerdo? Y entonces, si necesitamos cerrar la válvula porque la temperatura está muy alta pero el nivel no ha llegado, vamos a tener que priorizar qué es lo que está sucediendo. Esto lo va a hacer el controlador de manera automática. Y si necesitábamos que se cerrara por temperatura, al momento de alcanzar la temperatura, no importa si el nivel está alto o el nivel está bajo, apagamos la válvula sin problema. Si la prioridad era el nivel, entonces no, hasta que llegue el nivel aunque esté muy caliente. Y después vemos cómo enfriamos, pero estamos priorizando. Entonces, vea, esto es el trabajo de un bus. Un bus del sistema, que en una computadora son 3 distintos. El bus del sistema recibe información, pero también le envía información al microprocesador y también de y hacia la memoria. ¿Por qué? Porque a la memoria nosotros le vamos a meter cosas para guardarlas, datos, números, órdenes. Y en este bus, pues en el bus va a viajar toda esta información. ¿De dónde? De los puertos de entrada, probablemente de un teclado, de un mouse, de un CD-ROM, de una USB, de un programa que se está ejecutando, de una aplicación, etc. ¿Y hacia dónde? Bueno, nosotros vamos a ver todos estos datos que pasan en el bus a través de los puertos de salida, ya sea un monitor, una impresora, un altavoz, una pantalla táctil, no sé, hay otro montón de cosas, ya hablando específicamente de la computadora. Cuando nos metamos a la parte industrial, pues veremos otro tipo de salidas. Y acá tenemos lo físico. ¿Qué es el bus físico? Yo creo que ustedes han visto computadoras abiertas o por lo menos fotografías de computadoras abiertas. Estas cintas de cables, estos son los buses. Ahí pasa toda la información dentro de sus computadoras. ¿De acuerdo? Entonces, si eso pasa en una computadora, es lógico pensar que también esto va a pasar en la industria. Solo que no le llamamos buses a secas, sino que les llamamos buses de campo. Los buses de campo son sistemas que transmiten datos, pero que además simplifican el instalar y el operar máquinas y equipos industriales. Los sistemas industriales requieren usualmente un sistema de control distribuido, es decir, una jerarquía de controladores. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, es un ejemplo que no debería poner tan así, pero tal vez
Si ustedes tienen en su casa o en la oficina, quienes ya trabajan, y no me alcanza el internet, entonces vamos a poner un router que tenga el internet suficiente, pero además vamos a poner un par de routers esclavos que agarren información y la amplifican para, no sé, una esquina, un cuartito que está lejos de la oficina y no le llegue el internet, o por allá los que quieren internet dedicado en su cuarto y tienen varios routers esclavos. Así funcionan también los controladores. Yo puedo tener un controlador maestro y varios controladorcitos esclavos que me digan, que controlen cada uno partes pequeñas. Esto es un sistema de control distribuido. Así yo no necesito el gran cablerío, no necesito controlar tantas cosas con un solo controlador. Puedo delegarle a otro controlador más pequeño, menos potente o que consume menos. Aquellas que están mucho más lejos, nos evitamos la caída de potencial por los cables, etc. Un montón de razones por las que se prefieren los sistemas de control distribuido. Luego, la interfaz permite que un operario monitoree y opere el sistema. El controlador permite ejecutar las acciones del operario y esto se hace a través del bus de campo que enlaza los controladores y también los componentes de los procesos. Por ejemplo, los sensores, los preactuadores, los actuadores, las luces, interruptores, válvulas y también los contactores. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Vale. Ok. Los buses de campo lo que hacen es que permiten integrar equipos de medición y control de variables de procesos. El objetivo de un bus va a ser el de sustituir las conexiones punto a punto entre los elementos de campo y el equipo de control a través del tradicional lazo de corriente de 4 a 20 miliamperios o de voltaje de 0 a 10 voltios. ¿De acuerdo? Para eso utilizamos los buses de campo, para que no tengamos que estar enviando los datos uno a uno de cada uno de los sensores que tenemos en el sistema. Los buses de campo son redes digitales que además son bidireccionales, quiere decir que pueden funcionar a cualquiera de los dos lados. Son multipunto, que les puede llegar información desde cualquier lugar y enviarla a cualquier lugar que esté conectado a ellos. Montadas en un bus serial, es decir, que la información se va dando de manera serial, una detrás de otra, un dato detrás del otro, y que conectan dispositivos de campo como PLCs, traductores, actuadores, sensores y equipos de supervisión. Entonces, un bus de campo, el bus de campo va a estar formado por varios elementos. Para empezar, una computadora de ingeniería. La típica computadora que ustedes saben que trabaja con el sistema que le dicen, no, es que el sistema se ha caído. Bueno, aquí tenemos un sistema con bus de campo. Todo ese sistema que a cada rato se cae en las tiendas o en los bancos, también son datos que están fluyendo de una computadora a otra. Y un controlador. Entre el PLC o entre el controlador y la computadora hay información, hay intercambio de datos. ¿Por qué? Porque la computadora está hacia ustedes, ¿no? Ustedes dicen, mira, yo quiero que haga esto, mira, yo quiero que le haga lo otro. Y el controlador recibe esas órdenes. Luego del controlador, el bus de campo le envía a la computadora información para que pueda verla y recibe información del controlador para que pueda manejar los equipos que están conectados a ellos. De esta manera, tenemos bombas, tenemos medidores que dan información, las bombas las reciben porque son actuadores, maquinaria que recibe la información, válvulas que reciben información, manómetros, por ejemplo, que dan información, o generadores que también dan información de lo que están generando, o cualquier otro proceso industrial que puede dar o recibir información en cualquier sentido. Todos estos son los sensores, actuadores, las maquinarias y los equipos. Entonces, a modo muy general, a modo muy grueso, el bus de campo es esa línea gruesa a la que le llega información y de la que sale información. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Preguntas? Preguntas. Nada, muchachos. Vaya, chico. Ok, pero para este tipo de
aplicaciones, bueno, para toda la aplicación de la comunicación en la industria, necesitamos priorizar. ¿Qué priorizamos? Bueno, vamos a necesitar priorizar y jerarquizar, además, a qué información pueden tener acceso los diferentes operarios o los diferentes interesados en los datos de la automatización y del control industrial. A ver, usted si fuera operario, ¿a qué tipo de datos cree que deba tener acceso? Usted como operario de una industria. Y digamos operario no bajo, sino que tenga una jefatura, una coordinación. ¿Usted qué piensa? Si usted fuera un operario de la fábrica, es decir, que no fuera ni el gerente general, ni tampoco jefe, sino un coordinador, un supervisor tal vez. No sé, a la escala A de la la escada. fábrica. Bueno, podrías tener acceso a la escada. Si fueras, por ejemplo, un trabajador de campo, tendrías que tener acceso a los actuadores, tendrías que tener acceso a la información de las válvulas, de los manómetros, ¿de acuerdo? Pero ¿a qué tipo de información debería tener acceso, por ejemplo, el gerente de marketing de la compañía o el gerente de ventas de la compañía? Por ejemplo, en una visita, ¿verdad? Nos Ujú. hacían referencia que ellos ponían medidores de qué, de cuánto se producía o de Ok. cuánto se gastaba de materia prima. Ah, ok. Entonces, Indicadores imagino que de... ese Ajá. tipo de, imagino que ese tipo de datos que provienen del proceso como tal. Exactamente, necesitamos datos que provienen del proceso, pero ¿para qué? Dependiendo del puesto en el que nosotros estamos en una empresa, necesitamos datos para tomar decisiones, porque ese es el fin último. ¿Recuerdan las primeras clases que dijimos? El fin último de la automatización, de la instrumentación, es la toma de decisiones. Nosotros necesitamos tomar decisiones con la información que tenemos. Y si usted fuera el gerente general de la compañía, ¿a qué tipo de información debe tener acceso? ¿Cree usted? El gerente, el presidente o el dueño de la compañía, ¿qué tipo de información cree usted que debe tener acceso? Piense como gerente. A todo, A a todo, todo. no sé. O sea, Donde, deberías de poder ok. ver todo, que tu interés sea. Ah, excelente, Pablo. Ajá. Así es. Usted como gerente, presidente, de junta de directores, accionistas, usted debe tener acceso a la mayor cantidad de información posible. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no solo le sirve para tomar decisiones en cuanto al proceso productivo, sino también decisiones que al final son pisto. Es lo que hace mover a la compañía. Y ustedes me dirán, no, pero es que este Javier solo le mete cosas de finanzas y solo pisto. Miren, cuando ustedes lleguen allá afuera se van a dar cuenta que todo es pisto. Que realmente la gente, las empresas, sí, muy socialmente responsables y muy éticas y no de qué, pero porque necesitan hacer dinero. El fin último de cualquier compañía es el de hacer dinero. De la UCA, el fin último de la Pizza Hut, el fin último de Freun, de cualquiera de esas compañías es hacer dinero. ¿Para qué ocupan ese dinero? Eso es otra cosa. Eso es otro volado más totalmente distinto. ¿Por qué? Porque hay empresas que son productivas, que necesitan dinero para sus accionistas, para pagarle a sus empleados o simplemente para repartición de utilidades entre los dueños. Y hay otras empresas como las universidades, por ejemplo, las fundaciones, que son entidades que ocupan ese dinero para poder reinvertirlo y poder trabajar, perdón, poder seguir en el trabajo que ellas realizan o bien para donarlo a otras instituciones otra vez como responsabilidad social. ¿De acuerdo? Pero ahí sí que no me voy a meter porque mejor me meto en problemas y no gracias. Entonces, el fin último de toda empresa al final es hacer dinero. Pero imagínense, y no es por menospreciar su trabajo ni nada, pero alguien de aquí me puede decir, si les tocara hacer a ustedes la toma de decisiones de si abrir una sucursal en Indonesia, por ejemplo, de, pensemos del Mr. Donut, solo porque tenemos una promoción súper, súper, súper buena y súper rentable todos los septiembres,
Si a usted le tocara hacer la decisión de irse a otro continente súper recóndito, ¿usted la podría tomar? Usted, como recién egresado de la UCA, ¿cree que podría tomar una decisión de este tipo? Basado obviamente en toda la información que tenga. Pero usted se cree capaz, usted cree que tiene la experiencia suficiente para tomar ese tipo de decisiones. A ver, contésteme muy honestamente. No, dice Herbert. Nel, dice Herbert. No, Jessica. De verdad, no. O no pongamos una empresa tan chiquita. Pensemos en Freun, por ejemplo. Freun, que ha de tener unos 60 millones de dólares de ingresos todos los años. ¿Usted cree que si se lo llevan a otro continente, usted puede tomar esa decisión? Difícil, ¿no? Entonces, muy difícilmente usted tenga acceso a toda la información de la empresa donde esté trabajando. Hasta que ya usted sea presidente, gerente general y todo, usted se va a dar cuenta de toda la información que usted necesita para poder tomar ese tipo de decisiones grandes, fuertes, de inversiones importantes que van a hacerle crecer a su compañía, por supuesto con los riesgos que esto conlleva. ¿De acuerdo? Entonces, la pirámide de la automatización es este sistema jerárquico que a nosotros nos indica qué tipo de información nosotros vamos a tener acceso. La pirámide de la automatización SIM, que también es la Computer Integrated Manufacturing, es la integración gráfica de los equipos, controladores, procesadores y computadoras que forman parte de un proceso en todos sus niveles para optimizar la calidad, la producción, automatización y gestión eficiente de la empresa. Esta pirámide es el resultado, ojo, vea por favor, de los procesos de producción, pero también de los procesos de gestión. La gestión en la empresa es una de las cosas más importantes y por eso es que si usted se va a dedicar a empresas a niveles medios o altos de empresas productoras, vendedoras, generadoras de servicios, sáquese sus posgrados en administración y dirección de empresas. Eso se los recomiendo 100%. Permite controlar los procesos a través del conocimiento de los datos y del tratamiento de la información que estos están proporcionando. Entonces, vea, a nivel de gestión, muy arriba en la pirámide, nosotros tenemos los llamados programas ERP, que son los Enterprise Resource Programming, creo. Estos son programas o sistemas de gestión completos para aquellos niveles completamente estratégicos, aquellos que toman las decisiones más grandes. Luego hablamos de los niveles de planificación, que también toman decisiones muy grandes, pero que no son tan grandes como aquellos que están allá en la puntita. Esta es la gestión. Aquí estamos nosotros en la planificación. Luego tenemos niveles de supervisión, como decía Pablo, y tenemos el SCADA o los HMIs, que están para aquellas personas o aquellos operarios o aquel personal que se encarga de supervisar los procesos, que sí toman decisiones, pero no son las decisiones millonarias, sino, por ejemplo, apaguemos esta máquina un ratito porque está muy caliente, dejemos que fluya porque, no sé, tenemos demasiado. Son decisiones tal vez no programadas al 100%, pero que le permiten un cierto margen a las personas que están chequeando estos sistemas. Luego tenemos el sistema de control. Aquí tenemos los PLCs, los sistemas de control distribuido, los sistemas UTR y los sistemas PAC. Más adelante vamos a hablar de eso, pero es control básicamente. Controlar a partir de lo que nos estén entregando los dispositivos de instrumentación, los dispositivos de automatización, los medidores, los sensores. Y finalmente tenemos el nivel de proceso, la instrumentación, los sensores, los actuadores, tomar decisiones pequeñas. Mira, hay que cambiar el sensor. Eso lo puede hacer alguien que está en nivel de procesos. Claro, supervisado por alguien que está en nivel de control y probablemente el supervisor, el nivel de supervisión, porque vamos a tener que parar la máquina un ratito. Pero eso no le va a generar grandes problemas a la gestión. Tal vez pregunten por qué apagaron la máquina.
¿verdad? Pero usted le dice al de gestión, y es que mire, si usted pagaba la máquina va a perder $2,000 este mes, pero si usted la mantenía encendida y se arruinaba, va a tener que volver a invertir un par de milloncitos. Entonces le va a decir el de gestión, hombre, está bueno, vayan. De acuerdo. Los primeros dos niveles, o el nivel más arriba, el de gestión, y algo del nivel de planificación, se encuentran las tecnologías de información y de gestión. ¿Por qué se le llaman así? Porque son tecnologías que sirven, ojo, únicamente para informarnos de lo que está pasando más abajo y además para tomar decisiones, por eso la gestión, para tomar decisiones acerca de los recursos que tiene la empresa, la compañía o el sistema automático. Y los de más abajo, incluido parte del nivel de planificación, se le llama tecnologías de operación. ¿Por qué de operación? Porque para todos estos niveles nosotros necesitamos estar operando constantemente. Los operarios están encargados de hacer que con estas tecnologías la producción de, no sé, las piezas que estamos, a la redundancia, produciendo, que empaques, ensamblajes, almacenamientos, compras, ventas, todo eso es operación, lo operativo, lo que nosotros necesitamos para poder operar adecuadamente el negocio en el que estamos metiendo. Entonces, la automatización pues tendrá estos 5 niveles a partir de qué tipo de decisiones en el control de los procesos nosotros tengamos que tomar. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, seguros. Este tema es amplio. Me gustaría que tal vez, si tuvieran preguntas, pues no se queden con ellas. Es bien interesante. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista de la dirección de empresas. Es la especialidad que yo estudié. Y es interesante hablar de la gestión de los recursos, sobre todo porque ustedes van a estar metidos mucho en este aspecto. Yo espero verlos algún día, ojalá, de gerentes de grandes compañías, de CEOs, CFOs, CMOs de grandes compañías. Y pues me gustaría que dijeran, ah, sí, de esto me acuerdo que lo vi en instrumentación industrial. De acuerdo. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. De hecho, me faltaban como 10 diapositivas de esta clase, pero ya vi que me voy a tomar demasiado tiempo. Lo voy a dejar hasta acá. Vamos a retomarlo en la siguiente clase, pero creo que esta vez sí lo terminemos el miércoles. Pero si tienen preguntas, si les surgen dudas o si quieren que profundicemos más en los temas de automatización de la pirámide, sobre todo en la parte de gestión, pues me lo van a saber porque, como les digo, es un tema bastante interesante, tiene mucha carnita para sacarle. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, lo vamos a dejar hasta acá y pues nos vemos el día miércoles. Vamos a hacer las últimas exposiciones y vamos a finalizar con la clase esta de la gestión de la información. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dejar hasta acá, muchachos, y nos vemos el miércoles.